Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a la transmisión de este día. Qué bendición la que tenemos de, aun cuando estamos en casa y estar buscando a Dios como familias, de tomarnos también un tiempo para hacerlo en unidad, aun cuando cada uno está desde casa. Gracias a Dios por este tiempo y vamos a comenzar rogando la dirección de nuestro Dios para que todo lo que hoy hagamos, digamos y escuchemos sea para honra y gloria de Él. Así es que le invito a que ahí en donde está, deje todo y vamos a inclinar nuestro rostro y a hablar con nuestro Dios. Dios bueno, te damos gracias porque cada día es una muestra de tu amor. Cada día es una muestra de tu gracia en la cual nos permite seguir disfrutando de tu presencia, seguir deleitándonos en quién eres tú, seguir conociendo cada día más de ti. Y queremos poner este tiempo en tus manos. Primero reconociendo que si podemos hacerlo, que si podemos alabarte, que si podemos acercarnos a ti es simplemente por tu gracia, por la obra de tu Hijo Jesús, y por eso estamos agradecidos. Queremos poner este tiempo en tus manos y rogarte que tu Espíritu Santo sea quien siga obrando en el corazón de cada uno de nosotros, para que todo lo que hagamos y aún la razón que tengamos en hacerlo siempre sea la misma y sea traer honra a tu nombre, sea traer gloria a ti, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Ponemos este momento en tus manos y te rogamos tu dirección en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es Dios quien ha hecho este día y quien nos da la oportunidad de gozarnos, de alegrarnos y de exaltar su nombre en todo momento. Este es el día
a Dios porque Él nos ha dado una oportunidad más, un nuevo día para exaltar y alabar su nombre, porque solo Él es digno.
Sí, Señor, te damos gracias porque eres tú quien nos levanta, quien nos da la oportunidad de exaltar tu nombre, de glorificarte y de darte a ti todo el honor, de darte todo el reconocimiento y toda la adoración, porque solo tú eres digno. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más damos honor. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, es el principio y fin, soberano y sublime, es nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, es el principio y fin, soberano y sublime, es nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, es el principio y fin, soberano y sublime, es nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Nadie como tú, Señor. Nadie tan bueno, tan grande y tan santo como tú. Santo eres tú, santo
porque santo eres tú y santo es tu nombre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en este tiempo. Exáltate y glorifícate en nuestras vidas y en medio también de la palabra. Que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte y a seguir conociendo más de ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a tomarnos un tiempo para considerar lo que Dios quiere hablar para nosotros en este día. Hermanos, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de, una vez más, estar compartiendo de la palabra y sobre todo por la bendición de que en este día tengo la oportunidad de enviarles un saludo, un abrazo y muchas felicitaciones a todos aquellos hermanos míos que Dios les da la bendición de ser padres. Y justamente habrán visto al inicio de la transmisión el título del tema de esta tarde, que es precisamente honra a tu padre y a tu madre. Gracias a Dios porque Él siempre tiene palabra para cada uno de nosotros según sea la circunstancia. Hemos tenido tiempos en los que recordamos a los niños, en los que recordamos a las madres, ¿verdad? Y hoy también la oportunidad de recordar y tener una palabra de parte de Dios para todos aquellos que somos padres, pero también aquellos que son hijos. Precisamente porque el tema es honra a tu padre y a tu madre. Así que antes de continuar, vamos a hacer una oración. Yo le invito a que cierre sus ojos allí en su casa, tómese ese tiempo y oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad de que al ser hijos tuyos nos bendices dándonos de tu palabra, Señor. Nos bendices porque a través de tu palabra nos instruyes, nos animas, nos corriges, Señor, cuando hay asuntos que tenemos allí pendientes y tenemos que ajustar nuestra vida. A veces caemos en el desánimo y necesitamos ser fortalecidos. Y tú, Señor, a través de tu palabra, nos permites esto, ser fortalecidos. Por eso queremos pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, dándonos claridad, entendimiento en cuanto a tu propósito en nuestras vidas, en cuanto a tu mandamiento para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, y quiero comenzar con esta observación. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros sabemos que es un mandamiento de parte del Señor. No es una sugerencia, sino un mandamiento de parte de Dios. Así que cada uno de nosotros que somos hijos, debemos a nuestros padres obediencia, respeto, honor y aún, hermanos, el poder darles todo aquello que sea necesario para su sustento, para el sustento de nuestros padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos da precisamente este mandamiento. Ahí en la pantalla va a aparecer los pasajes, pueden ustedes seguirlos allí en la pantalla y nada más si gusta anotar la cita para poderla repasar después, como sé que hacen algunos, ¿verdad? Dice Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Muy bien, ahí en Éxodo capítulo 20 están descritos, ¿verdad?, aquellos que llamamos los 10 mandamientos. Y estudiando la palabra también hemos podido clasificar estos 10 mandamientos en dos partes. Los primeros 4 mandamientos, ya lo hemos mencionado, hacen referencia a la relación de Dios con el hombre. Y los siguientes mandamientos, los últimos 6, ¿verdad?, hacen referencia
a la relación del hombre con su prójimo. Y es de llamar la atención que justamente el primer mandamiento, el quinto mandamiento, ¿verdad?, que corresponde al primero de esta segunda parte, aquellos mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo, el primero de esos es este, justamente: honra a tu padre y a tu madre. Y tiene que ser así, hermanos, porque las primeras personas con quienes tenemos contacto son nuestros padres. Nuestra primera experiencia de nuestra relación con el prójimo es con nuestros padres. Y por esa razón, ¿verdad? El Señor empieza con este mandamiento y nos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice también Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Es Moisés hablando al pueblo de Israel y repitiendo precisamente todas estas palabras. Pero este pasaje agrega un detalle más. Deuteronomio 5, 16, ahí en su pantalla lo verán, dice: honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y agrega también esta parte: y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios te da. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo dice acerca de este mandamiento que es el primer mandamiento con promesa. Y es que el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Miren, esto es una promesa de parte de Dios. Es Dios el que lo dice de esta manera y Dios cumple su palabra. Así que es, ¿verdad?, de entender que es Dios el que permite largura de días en nuestras vidas, dependiendo de si nosotros honramos o no a nuestros padres. Y no solamente esto, también para que nos vaya bien, ¿verdad? Dice: sobre la tierra que el Señor tu Dios te da, para que nos vaya bien. Así que largura de días y que Dios nos bendiga, ¿verdad? Para que nos vaya bien en nuestra vida. Esto Dios lo dice, esto es consecuencia precisamente de honrar a nuestros padres. Pero ¿cómo hacerlo? Yo buscaba precisamente en el diccionario la palabra de honrar y me encontré lo siguiente. ¿Qué es honrar? Es tener gran estima y consideración hacia alguien. Gran estima y consideración hacia alguien. ¿Cómo se demuestra esa gran estima y esa consideración? Bueno, a ese alguien se le respeta, se le valora y se le reconoce. Fíjense, dice tener en gran estima. Aquel que tiene en gran estima a otro, ¿verdad?, lo respeta, ¿verdad?, lo valora y lo reconoce. ¿Qué más dice? Ya saben que los diccionarios ahí presentan algunas alternativas en las citas, pero me llama la atención que mantienen una unidad. Dice otra definición: honrar a los padres implica estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Son formas de honrar a nuestros padres. Así que una forma de hacerlo es con la obediencia, con el respeto. Cuando nosotros, ¿verdad?, les retribuimos, y en un momento vamos a definir esto, cuando nosotros les retribuimos, entonces estamos honrando a nuestros padres. Así que por lo que acabo de leer en cuanto a estas definiciones, algunos nos damos cuenta que algunos sinónimos de honrar es respetar, venerar también es sinónimo de honrar. Por allí es mencionado esta palabra en Hebreos, en la carta a los Hebreos, la vamos a ver en un momento. Enaltecer también es sinónimo de honrar. Apreciar es sinónimo de honrar. Y también existe lo contrario y vale la pena considerarlo. Lo contrario a honrar es, evidentemente, deshonrar.
pero hay otra palabra que me llamó más la atención y es envilecer. Lo contrario a honrar es envilecer. ¿Y cómo se hace esto? Cuando se degrada, cuando se humilla, cuando se rebaja a otra persona, se le está envileciendo. Y es triste, hermanos, pero sucede. Hay hijos que deshonran a sus padres, que los envilecen, considerando esto. Sucede, sucede esto. Bueno, si hay hijos que golpean a sus padres, es de llamar la atención y de preocupar también. Por eso quise considerar incluso lo contrario a lo que es la honra. Así que para nosotros lo que vamos a considerar es la importancia de valorar y tener en alta estima a nuestros padres, la importancia de obedecerlos, respetarlos y cuidar de ellos. Así que veamos lo siguiente. Empecemos con esto. Son 4 puntos, ¿verdad? Que están relacionados precisamente a las definiciones que leí. Valorar, obedecer, respetar y cuidar de ellos. El primero, valora a tus padres. Valora a tus padres. Miren, es necesario estar agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros. Evidentemente, la palabra hace referencia a papá y a mamá en muchos casos y en algunos otros es muy en específico hacia los padres. Yo, pues me voy a inclinar en este momento un poquito más a los papás, ¿verdad? Aunque la palabra, bien es cierto, está dirigido a los dos, papá y mamá. Necesitamos nosotros ser agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros. Así como se desvela mamá y así como trabaja mamá en casa, también, también los papás se ocupan de sus deberes precisamente por tener cuidado de sus hijos, de su hogar. Eso es algo que todos los que somos hijos, hablando y empezando por supuesto con los pequeños, los niños, niñas, ¿verdad? Los jóvenes, las señoritas y aquellos que ya somos padres, pero tenemos a nuestros padres. Necesitamos valorarlos. Es para todos la palabra y entonces necesitamos valorar a nuestros padres y ver precisamente muchas cosas que ellos sacrificaron por nosotros. Que los que hoy somos padres nos damos cuenta que efectivamente hacemos sacrificios por nuestros hijos. No es una carga para nosotros, lo hacemos con gusto. Pero por esa razón, hijos, valoren lo que sus padres hacen por ustedes. Cuando ven ellos ustedes, hijos, ven ese sustento diario que no ha faltado y que Dios ha provisto todo lo necesario a través de su papá y que Dios le ha dado fuerzas a su papá y que Dios le ha dado un trabajo a su papá y de una o de otra manera les ha dado la provisión. Necesitamos nosotros en nuestro corazón ser agradecidos con nuestros padres, porque nos enseñaron, ¿verdad? Porque nos fueron instruyendo desde pequeños y nos mostraron precisamente cómo es el mundo y cómo conducirnos, cómo vivir en medio de muchas circunstancias. Ahí estaban nuestros padres y nosotros necesitamos valorar lo que ellos hicieron por nosotros. El trabajo, ¿verdad? La dedicación. Decía yo hace un rato, también ellos se desvelaron, también estuvieron al pendiente de nosotros en muchos aspectos. Entonces, necesitamos valorar todo esto. Valorarlo nos va a traer precisamente un sentimiento de gratitud hacia nuestros padres y vamos a poder expresarla, ¿verdad? A ellos y decir gracias, gracias papá por tu amor, gracias papá por tu cuidado, gracias papá por tu protección. Yo creo que muchos, ¿verdad? Si no es así todos, porque yo sé que hay circunstancias muy específicas, ¿verdad? Eh, pero muchos pudimos experimentar tal vez el abrazo, la caricia de papá y sentir la protección precisamente de papá. Son cosas que necesitamos valorar, ¿verdad? Y ser agradecidos con ellos. Por supuesto, con Dios, que nos dio la oportunidad de así tenerlo. Pero si no fuera el caso,
no se preocupen, no se preocupen. Aún así, es necesario valorar y ser agradecidos con Dios, con todo y que no haya sido. De hecho, el mandamiento que estamos considerando, honra a tu padre y a tu madre, no tiene alguna acepción. Es decir, no dice si tu papá es bueno. Si tú consideras que tu papá es bueno, entonces lo honras, y si no, no lo hagas. No dice así el mandamiento. El mandamiento entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, y nosotros necesitamos entender que sea cual sea la situación o circunstancia, nosotros necesitamos honrarlos. Y parte de eso es ser agradecido con ellos, valorar lo que hicieron. Cuando nosotros hacemos caso del consejo que nos dan nuestros padres, los estamos valorando, porque estamos valorando su enseñanza, estamos valorando su instrucción, y sobre todo si la aplicamos a nuestra vida. Cuando nuestro Padre, ¿verdad?, nos ha instruido en el camino de Dios, hermanos, es es necesario poderlo reconocer, que nos ha instruido en el camino de Dios. ¿Y cómo podemos mostrar que valoramos esto, que estamos agradecidos? Bueno, pues cuando escuchamos su consejo. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 1. Ahí en pantalla lo verán en un momento. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Dice el padre refiriéndose a su hijo, ¿verdad? Guarda mis razones, escucha mis palabras, guárdalas allí en tu corazón, atesora mis mandamientos. Entendemos que esto, y lo hemos visto de esa manera, que Dios también nos habla a nosotros como sus hijos. Pero también esta palabra la podemos ver, ¿verdad? Nosotros que somos padres y cuando hablamos con nuestros hijos y nos interesa que algo quede guardado en su corazón y les insistimos que presten atención, que consideren todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esta palabra se aplica, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Y los que son hijos, escuchen la enseñanza de su padre. No la menosprecien, no la menosprecien. ¿Por qué? Porque entonces, si ustedes la guardan, se notará que ustedes están valorando a sus padres, que están valorando lo que ellos les enseñan, aquello en lo que los instruyen, ¿verdad? Bien, yo sé que hay padres que probablemente no conocen del Señor, que tal vez no han querido rendir sus vidas delante de Dios, y tal vez el consejo que escuchan de ellos no es el mismo consejo que viene en la Escritura, el consejo que viene de parte de Dios. Sin embargo, una cosa sé, que esas palabras que muchas veces expresan los padres, aún en desconocimiento de la palabra de Dios, lo hacen con el deseo de bendecir a sus hijos. Lo hacen porque aman a sus hijos. Así que valoren, valoren a sus padres. Insisto en esta parte, el mandamiento no hace allí ninguna acepción. Sencillamente es honra a tus padres, aunque te parezca a ti, ¿verdad?, que es bueno o no la forma en la que se conducen. Considéralo. Tú que eres joven, tú que eres niño, ¿verdad? Considéralo. Honra a tus padres. Valora que tienes a tu padre. Muy bien, vamos a avanzar. Dice también de lo que estábamos viendo hace un momento, obedece a tus padres. Es otro punto. Ya estábamos considerando valorar a nuestros padres, ahora obedecer a nuestros padres. Reconocer la autoridad que Dios ha puesto en ellos. Ahí necesitamos empezar. Necesitamos empezar en esto, reconocer que Dios, ¿verdad?, ha puesto a nuestro Padre como una cabeza allí en nuestro hogar, como aquel que dirige, ¿verdad?, el hogar. Y esto necesita considerarlo tanto quien es hijo como quien es padre, porque el que es hijo se va a sujetar a la autoridad de su papá. De hecho, es el mandamiento de parte de Dios, obedecer a nuestros padres. Pero padres,
necesitamos no olvidar que Dios nos ha puesto como cabezas de nuestro hogar. Nosotros somos los encargados de llevar el sustento, ¿verdad? Pero esa no es nuestra única tarea, padres, aquellos que son padres, no es nuestra única tarea. También como tarea tenemos la instrucción de nuestros hijos, ¿sí? Estamos allí de parte de Dios para ser aquellos que están al frente y que guían, ¿verdad? A toda la familia. Fuimos puestos como cabeza, como autoridad. Necesitamos entenderlo y creerlo. Así que nuestro comportamiento debe de ser como tal, como quien está al frente. Y quien está al frente es el que hace primero las cosas, es el que va primero, es el que va por delante. Y papás necesitan tener esto presente. No lo olvidemos. Dios puso en nuestras manos la responsabilidad y el cuidado de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y la forma en que demostremos nuestro amor a Dios primeramente y nuestro amor a ellos es teniendo cuidado de todas aquellas cosas de las que somos responsables. Somos los que llevamos el sustento ahí a casa. Somos los que vamos marcando la pauta para la instrucción, para la dirección de nuestros hijos. Ténganlo presente, padres, y sepan que Dios ha puesto autoridad. Los ha puesto como autoridad. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es muy agradable en el Señor. Dice la palabra, esto le agrada a Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Obedézcanlos en todo, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Esto le agrada a Dios. Dios se complace cuando ve que niños, niñas, ¿verdad? Jóvenes, señoritas, se sujetan a la autoridad de sus padres y son obedientes, sin, sin estar haciendo caras al momento de obedecer. Muchas veces los papás, ¿verdad? Encargan tareas, haz esto, haz aquello, y de repente no faltará el que hace cara, hace una mueca y no está dispuesto. Necesitan reconocer y saber que es Dios el que ha puesto allí a sus padres como autoridad y que a Dios le agrada que sean obedientes a sus padres en todo. Dice aquí la palabra, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. Y padres, necesitamos tener presente, insisto en esto, que somos puestos como autoridad. El día martes, el tema precisamente que consideraba el pastor tenía que ver precisamente con autoridad, porque hablábamos de nuestras autoridades y se oraba precisamente por las autoridades. ¿Dónde se aprende precisamente lo que es una autoridad? ¿Dónde puede aprender el ser humano lo que es una autoridad? Es en casa, es allí en el núcleo familiar. ¿Por qué hay tantas situaciones en la calle en donde vemos gente que se conduce sin temor? Se conducen así sin temor, no les da temor ver que hay un policía, un vigilante, ¿verdad? No, no tienen temor, no tienen temor de hacer todo tipo de maldades, no tienen temor, porque sin duda que esta enseñanza acerca de autoridad no fue dada en casa, no fue dada en casa. Así que, padres, nosotros somos responsables ahí en casa de enseñar a nuestros hijos lo que es una autoridad y que nuestros hijos se puedan sujetar a una autoridad, porque esto es agradable a los ojos de Dios. No solamente, voy un poquito más allá, no solamente en casa con nuestros padres, en diferentes ámbitos nosotros tenemos autoridades y como hijos de Dios somos llamados a sujetarnos a las autoridades. Pero muchos no se pueden sujetar a una autoridad. Muchos no pueden cumplir un mandato de una autoridad. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque desde casa no fueron instruidos así, porque desde casa no se dio el tratamiento correspondiente.
Y necesitamos, como padres, trabajar esto en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Ser autoridad para ellos. Hijos, jóvenes, señoritas, aprendan de parte de Dios, aprendan ahí en casa lo que es autoridad y que a Dios es agradable que nos sujetemos a las autoridades. Pero ¿saben qué? Empieza allí en casa, empieza con nuestros padres. Allí comenzamos. Seguimos hablando sobre obediencia. Y dice Efesios capítulo 6, de los versículos 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bien, ¿por qué agregué este pasaje? Porque sin duda se parece al anterior, ¿verdad? Pero dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No quiero dejar fuera, hermanos, jóvenes niños, ¿verdad? No quiero dejar fuera que hay padres que no dan buen ejemplo, ¿sí? Que hay padres que incluso enseñan a sus hijos a hacer maldades. Escuchaba el testimonio de alguien que enseñaba o mandaba a su hija para robar, para tomar cosas. Esto es interesante, ¿verdad? Porque pues hay padres con todo ese desconocimiento de Dios y esto es lo que enseñan a los pequeños. Pero tomo esta palabra precisamente porque dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Quiere decir esto, que en aquello que los padres, ¿verdad?, nos piden, ¿verdad?, los hijos, hay una consideración que podemos hacer. Cuando lo que se nos pide es pecado, estamos en esa libertad de no sujetarnos a esa indicación. Y es que no solamente en casa, sino sin duda que afuera, estas cosas las vamos a vivir. Cuando la autoridad, lo que nos está pidiendo, ¿verdad?, es pecado, nosotros estamos en la libertad de no sujetarnos a eso. Cuando lo que nos pide la autoridad es contrario a la voluntad de Dios para nosotros, entonces en ese momento pues estamos en libertad de no sujetarnos. Por eso dice: obedeced en el Señor. En aquello en lo que estamos obedeciendo, el Señor está presente, mirando, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos. Por supuesto que yo creo que en la iglesia esto es muy poco común. Quiero pensar eso, ¿verdad? Que en la iglesia es muy poco común, pero afuera sin duda lo podremos ver. Y si llegara a suceder dentro de la iglesia, tenemos una palabra que nos da esa instrucción, nos enseña cómo andar, cómo caminar. Y sin rebeldía, como lo llegó a hacer Daniel, ¿verdad? Que sin rebeldía él iba y oraba en un tiempo, ¿verdad?, en el que no se le permitió orar, pero él oraba sin rebeldía, haciendo lo que era grato a los ojos de Dios, porque en su corazón era lo más importante. Así que, bueno, esto lo pongo y lo menciono porque es necesario también contemplar estas situaciones, ¿verdad? Así que, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, ya lo leíamos, que es el primer mandamiento con promesa, lo escribe Pablo, ¿verdad? Y dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo entonces mencionando estas cosas. Esto es promesa de Dios. Y mira, si tú lo haces, si tú honras a tus padres, Dios no se olvida de eso. Dios no se va a olvidar de eso. Hay un beneficio, hay una bendición de parte de Dios para aquel que honra a sus padres. ¿Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se sujetó a la autoridad de sus padres. Y estaba en el templo el Señor Jesús, ¿verdad? Y van y lo buscan, ¿verdad? Porque se había perdido. Lucas capítulo 2, versículo 51. Dice: así que lo iban buscando, ¿verdad? Y las preguntas: ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde estabas? Y conocemos la respuesta del Señor Jesús en ese tiempo de su vida. Y él decía:
no sabían que en los negocios de mi padre es bueno estar, me conviene estar en los negocios de mi padre, pero sin más ni más, él, dice ahí el versículo 51 de Lucas capítulo 2, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Así que, ¿qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, que está sujeto a la autoridad de sus padres, que no se movió en desobediencia, sino al contrario, fue obediente? Y así como lo hizo, ¿verdad? Con sus padres, lo hizo con el Padre Celestial. Y obedeció al Padre Celestial en todo lo que el Padre había pedido de él, hasta, hasta la muerte, muerte de cruz. Así que ahí está nuestro mejor ejemplo de autoridad, de obediencia, ¿verdad? De obediencia a nuestros padres, nuestro Señor Jesús. Así que si consideramos que Él, ¿verdad? Habiendo descendido del cielo, y a lo mejor en ese momento, incluso aquellos que lo escuchaban en ese momento, los doctores de la ley, en ese momento tal vez con más conocimiento que sus padres acerca de las cosas de Dios, acerca de la ley, con todo y eso, Él se sujetó. Y Él no deshonró a sus padres menospreciándolos, ¿verdad? Despreciándolos. No hizo eso. Los respetó, se sujetó a ellos. Así que, palabra para todos, ¿verdad? Sujetos a cada uno a sus padres obedientes. Pero padres, sin olvidar que tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Y miren, si queremos como padres que nuestros hijos obedezcan, los primeros que tienen que aprender a obedecer a Dios somos nosotros como padres. Somos los que estamos allí al frente, somos puestos como cabeza, somos autoridad de nuestra casa. Pero para poder ejercer esa autoridad allí con nuestros hijos, necesitamos primero estar sujetos a la autoridad de Dios. Sigo y vamos al siguiente punto, el tercero. Trata con respeto a tus padres. Trátalos con respeto. Yo creo que esto padecen normalmente cuando entran a la juventud, muchos cuando están en la adolescencia empiezan a experimentar todo tipo de emociones y sensaciones y sueños, ¿verdad? Y a veces todo lo empiezan a ver como una limitación y eso los llega tal vez a contestar de una manera poco respetuosa a sus padres. Y es necesario mencionar esto, eh, eh, hermanos, porque es grave el asunto, ahorita lo vamos a ver. Dice Levítico capítulo 19, versículo 3, la primera parte del versículo. Levítico 19, versículo 3, dice así: cada uno temerá a su padre y a su madre, ¿verdad? Lo leí al revés. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno temerá. Dios, que puso a nuestros padres, ¿verdad? Para que estén ahí pendientes de nosotros y para que nos instruyan, nos dice, ¿verdad? Los que somos hijos, cada uno tema a su madre y a su padre. Es decir, tengan las palabras que hemos estado leyendo, tengan respeto, tengan en alta estima a sus padres, porque dice, cada uno tema. Ya hemos visto esto en relación con Dios. El temor a Dios nos aparta del pecado. Temer a Dios nos aparta de pecar. Precisamente porque conocemos a Dios, porque conocemos las consecuencias muchas veces de esos actos. Entonces, aquí nos dice, teman a sus padres. Cada uno debe de ser así, con temor a sus padres. Eso los va a llevar a mantenerse obedientes, a mantenerse en respeto a sus padres. Teman a sus padres. Considérenlos siempre, en todo y para todas las cosas. Dice también Hebreos capítulo 12, versículo 9.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice Hebreos, ¿verdad? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban. A muchos de ustedes, jóvenes, niños, los disciplinan sus padres aún, ¿verdad? Porque todavía está su educación en manos de sus padres y entonces sus padres los disciplinan. ¿Y saben cuál es la actitud? Dice Hebreos, nos disciplinaban, pero los venerábamos. Es decir, entendidos de que esa disciplina es de bien para sus vidas. Jóvenes, niños, señoritas, consideren esto en su vida. Cuando sus padres los disciplinan es porque los aman. Y saben sus padres lo que es bueno para ustedes y lo que no. Y si a veces no se les permite ciertas cosas, sus padres saben por qué. Así como Dios sabe todas las cosas que suceden en nuestra vida, Dios sabe por qué. Así también para ustedes. Así que si nos disciplinan, ¿verdad? Si papá, si mamá corrige, ¿verdad? Algún aspecto, eh, algo que tenemos que hacer y la actitud que deben de tomar es de venerar a sus padres, es decir, seguirlos respetando, porque lo que están haciendo es de bien para sus vidas, es por su bien. Así que dice la palabra, ¿verdad? Los padres terrenales nos disciplinaban, pero los venerábamos. Y pongan atención al siguiente pasaje, dice Proverbios 30, versículo 17. ¿Por qué yo digo que es de cuidado y hay que considerar esto acerca del faltarle respeto, acerca de ser irrespetuosos con sus padres? Porque dice Proverbios capítulo 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, fíjense, el ojo, es decir, la persona, ¿verdad?, que se atreve a cometer esto, escarnecer a su padre, es decir, burlarse, ¿verdad? Burlarse de su padre y aún hablando de golpes. Dice, y menosprecia la enseñanza de la madre. El que hace esto, fíjense, los cuervos de la cañada los saquen. Está hablando del ojo, ¿verdad? En sentido figurado, los cuervos de la cañada los saquen, que se coman ese ojo, ¿verdad? Que comete este pecado de escarnecer a su padre y menospreciar la enseñanza de su madre, que lo devoren los hijos del águila. En otras palabras, hay un juicio de parte de Dios a aquel que se atreve a deshonrar a sus padres de esta manera. Dice, escarnecer, menospreciar. Si tiene esa actitud con sus padres, así como hay una enorme bendición de parte de Dios cuando alguien, ¿verdad?, se sujeta allí en obediencia a la autoridad de sus padres y los honra, hay una bendición, también hay consecuencias desastrosas para aquel que hace lo contrario. Y miren, el Señor Jesús también habló acerca de esto. Mateo 15, versículo 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Dice el Señor Jesús, esto es interesante, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Miren, no se le debe de faltar respeto a los padres. No se le debe de faltar el respeto. Hay consecuencias de esto, consecuencias tremendas, consecuencias terribles. Ese respeto no necesariamente tiene que venir con una maldición, como dice aquí la palabra. En la forma de hablar y a veces las palabras que son expresadas, pues muestran una falta de respeto. La forma de hablar y las palabras que dicen pueden ser toda una falta de respeto para sus padres. Yo creo que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Ese caso de, yo no te pedí venir al mundo, ¿verdad? Eso es un argumento ahí ya muy conocido de mucho tiempo
atrás y yo creo que a veces ni siquiera lo comprenden, pero nada más lo repiten. No saben realmente las consecuencias de lo que están haciendo, porque están faltándole al respeto a sus padres. Y eso fue por decir solamente un ejemplo, porque hay muchas formas en las que se puede hablar, ¿verdad? Y estar menospreciando, estar despreciando a sus padres, estarles faltando al respeto a sus padres. Así que bueno, eh, una palabra que tenemos de parte de Dios, honrar a nuestros padres. Respeto es parte de esto. Puede ser que, insisto en esto, en ocasiones, pues tal vez los padres no se comportan como es debido. Pero eso no es pretexto. Fíjense, eso no es pretexto para faltar respeto a los padres. Aun cuando pudieran comportar con ese desconocimiento de Dios, no es razón para faltarles al respeto a sus padres. Ténganlo presente, presente en su corazón. No hay razón para faltar al respeto a los padres, aunque a, a- a nosotros nos parezca que se conducen bien o que se conducen mal. No, no debemos de faltar el respeto a nuestros padres. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, entonces hablábamos de valorar a nuestros padres, de obedecerlos, de tratarlos con respeto. Y vamos a hablar de este último punto acerca de cuidar a tus padres. A veces cuando los padres envejecen, ¿verdad? Necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro apoyo. Eh, en muchas ocasiones los padres ya no se pueden, ¿verdad? Sostener por ellos mismos. Y hablando en todos los aspectos, físico, aún podría ser económico, ¿verdad? Ya no es posible. Si nosotros valoramos a nuestros padres, si nosotros aprendimos a obedecerlos, si nosotros los respetamos, esto es algo que va a surgir de manera natural de nuestro corazón y vamos a tener cuidado por la vida de nuestros padres. Aun cuando estemos casados, aunque cuando tengamos nuestra familia, ¿verdad? Vamos a tener cuidado por la vida de nuestros padres. Y eso será también todo un ejemplo para nuestros hijos. Así que sí es parte de lo que nosotros podemos hacer para honrar a nuestros padres, el darles lo que ellos necesitan, aquello que les hace falta, el poder brindárselos. Es una bendición ver cómo hay familias y familias numerosas, ¿verdad? Con muchos hijos y que ya de grandes, cada uno de los hijos, ¿verdad? Se encarga de proveer lo necesario, se encarga de tener los cuidados necesarios. Es una bendición precisamente ver eso. Y yo creo que, pues es cosa de que consideremos todo esto que nos está mostrando Dios y sepamos que es justo, que es bueno, que es santo el mandamiento. Y es que es necesario mencionar, hay casos en donde los hijos se olvidan totalmente de sus padres. Los olvidan, los dejan de ver. Casos en donde por años, los hijos no ven a sus padres. Que si tal vez les hacen una llamada ahí muy remotamente y no saben si sus padres tienen alguna necesidad, ¿verdad? Si les hace falta algo, no, ni lo saben ni les interesa. Casos en donde pasan años así. Y eso es algo que no debiera suceder. Eso, de esa manera no se honra a los padres. Y ya vimos, el mandamiento del Señor es honrar a nuestros padres. Aún dice, ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando hablábamos al principio acerca de retribuir, y vemos en la palabra de Dios este mandato. Si alguna mujer que es viuda tiene hijos, y fíjense esto, o nietos, ya sea hijos o nietos, imagínense el trabajo que han hecho los padres, que incluso los nietos
pueden tomar precisamente parte de esta bendición, parte de esta responsabilidad, ser quienes provean para el sustento de sus abuelos. Es una bendición el poder considerar esto. Así que si una viuda dice tiene hijos o nietos, aprendan primero a ser piadosos con su propia familia, hijos y nietos, a ser piadosos, a retribuir lo que recibieron. Hablamos de los padres, pero sin duda los abuelos también han participado de muchas bendiciones en nuestra vida. También recibimos instrucción de parte de nuestros abuelos. También ellos tuvieron cuidado de nosotros, tal vez en muchos momentos en nuestra vida. Nuestros abuelos estuvieron presentes. Entonces, merecen también ellos que nosotros los honremos. Y lo dice aquí la palabra. Así que recompensemos a nuestros padres, porque esto también es bueno y es agradable a los ojos de Dios. Me he dirigido, ¿verdad?, a los jóvenes, a los niños, señoritas, niñas, ¿verdad? Me he dirigido de esta manera, pero sin dejar de tomar en cuenta que los que somos padres necesitamos también hacer nuestra tarea. No olvidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenerlo presente, hacernos responsables, buscar de Dios juntos, guiar a nuestra familia en el conocimiento del Señor. Guiar a nuestra familia en el conocimiento del Señor. Ahí tenemos esa tarea. Y miren, yo sé que algunos no tuvieron, tal vez, o ya no tienen a papá, que pudiera ser que mamá no está, ¿verdad? Y que, por supuesto, hay dolor a causa de esto. Pero nos queda la gratitud a Dios precisamente por el tiempo que ellos hayan estado con nosotros. Y también pudiera ser, hermanos, que alguien no conoció ni siquiera a sus padres. Pudiera ser, pero tiene la bendición de hoy tener un Padre celestial que lo mire y que está al pendiente de su vida y que lo guarda en ese amor. Así que consuelo hay para todos, palabra hay para todos, la bendición es para todos. Que cada uno, como dicen por ahí, desde su trinchera, sepa recibir, sepa valorar esa bendición y esa palabra que Dios tiene para su vida. Que la guarde en el corazón y que se disponga a poderla vivir. Vamos a dar gracias. Vamos a pedir a Dios que en este día que nos bendice, ¿verdad? Con su palabra, que podamos nosotros guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. En su hogar cierre sus ojos. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de seguir siendo enseñados. Seguimos leyendo tu palabra y conocemos lo que tienes para nosotros a través de ella. Y en esta tarde, Señor, acerca de tu mandamiento para honrar a nuestros padres, te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra quede en el corazón de cada uno de los que está escuchando, ya sea pequeño, ya sea adolescente, ya sea adulto, Señor, aún adultos mayores. Señor, sé que tú tienes una bendición para cada uno y te pedimos que podamos tener esa actitud de honrar a nuestros padres, de valorarlos por lo que ellos son, por lo que hicieron en nuestras vidas, de ser obedientes, Señor, a nuestros padres. En el caso de los adolescentes que más tienen esta experiencia en este tiempo, Señor, que sean obedientes, los pequeños también, obedientes a sus padres, entendidos de que esto es agradable delante de tus ojos. Y aún, Señor, aquellos que son adultos, no olvidarse de sus padres, no olvidarse de todas las bendiciones, todos los cuidados que han recibido a través de sus padres. Porque aún, Señor, cuando somos adultos, nuestros padres siguen pendientes de nosotros, siguen siendo de bendición para nuestras vidas, siguen teniendo palabras para nosotros, siguen dando ese amor y ese consuelo, Señor, cuando a veces ha faltado, cuando ha sido necesario. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y Padre,
también te ruego que seas tú supliendo todo lo necesario para aquellos que ya son ancianos y que es difícil a veces ese sustento. Señor, que tú seas con cada uno de los hijos. Y en algunos casos ya es así, ya está sucediendo, está pasando que los hijos se encargan de sus padres. Señor, que siga siendo ese corazón humilde, sencillo, atento y sobre todo obediente a tu palabra, honrando a sus padres. Gracias, Señor, por la palabra, por todos aquellos hermanos míos que en esta hora tú les has permitido, Señor, ser padres. Te doy gracias y te pido que tú los bendigas, que tú, Señor, les des sabiduría, que tú les des gracia, que les des entendimiento para guiar a sus hogares, que, Señor, les des todo lo necesario para cubrir las necesidades del hogar, tanto alimento como vestido, Señor. Sé tú proveyéndoles todo lo necesario y que puedan ver cómo tú eres el que provee, que puedan ver que tú eres, Señor, el que sustenta nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Hoy te damos gracias. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias a Dios, hermanos. Una vez más, un saludo a todos los papás. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión y aún para aquellos que tengan oportunidad de ver las transmisiones, aunque ya no sea en vivo, reciban una bendición y un saludo. Hasta el martes. Que Dios les bendiga.